Lo que tenemos que ver es el tema del, ya entrarnos en el tema del diagrama en escalera, ¿no? Y el diagrama de escalera es muy parecido, casi creo que la mayoría ha visto un circuito eléctrico, un circuito de control, y todos estamos familiarizados con los contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, con el símbolo de una bobina. Entonces el diagrama de escalera, lo bueno que tiene esa ventaja para los que son, o para los que están un poco metidos en el tema de electricidad o en electrónica, que nos da esa facilidad, porque ya un poco que hemos visto eso en campo, porque obviamente cualquier electricista tiene que conocer al menos estos circuitos de control para poder revisar un arranque directo, un arranque estrella de triángulo, o el diagrama de control de un variador. Entonces ya estamos más o menos familiarizados con este tipo de lenguaje en escalera, porque es muy parecido a los circuitos eléctricos que utilizamos para el control de las máquinas, ¿no? Entonces, en el diagrama de escalera es muy parecido. Vamos a utilizar aquí los contactos. Por ejemplo, este es un contacto normalmente abierto que ahorita va a adoptar otro nombre, o va a tener un nombre específico. Esto es una bobina. Y aquí tenemos una combinación, por ejemplo, de tres contactos abiertos, ¿no? Que sería como una, si lo vemos a nivel de compuerta, sería una AND, ¿no? Si este contacto está abierto, se cierra, y si este se cierra, y si este se cierra, recién se va a activar la bobina, ¿no? Entonces aquí vemos la lógica. Por ejemplo, aquí tenemos un contacto abierto, un contacto cerrado y una bobina. Esta es nuestra escalerita, ¿no? Esto es un peldaño, digamos, ¿no? Esto es lo mismo que vamos a ver en el software de programación del RSLogix 500, y tiene una continuidad lógica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si este contacto normalmente abierto tiene una T de true, de verdadero, es verdadero, eso quiere decir que le llega una señal y se cierra, es verdadero. Y si este es verdadero, esto se mantiene cerrado, se va a poder activar la bobina, ¿no? Siempre la continuidad lógica es de izquierda a derecha, ¿no? Siempre vamos a analizar de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Caso contrario, si este contacto es verdadero y este normalmente abierto se abre, entonces mi bobinita no se va a activar y va a ser falso, ¿no? No va a haber una continuidad lógica y no se va a activar este peldaño de mi lógica escalera, ¿no? Siempre evaluamos de izquierda a derecha, ¿no? Y verificamos si cada contacto es verdadero o falso. Tenemos, como les decía, dos, por así decirlo, lógicas. Una que es en AND, que es cuando tenemos dos contactos en serie, ¿no? Que para que se active, por ejemplo, la bobina, tienen que cumplirse los dos, ¿no? Tienen que los dos activarse, ¿no? Este contacto y luego este contacto, y recién puedo activar mi bobina. A diferencia del OR, que es cuando lo ponemos en paralelo, que tenemos dos caminos para que se active la bobina. Puede activarse por aquí abajo, y caso contrario puede activarse por acá arriba, ¿no? O si no, también por los dos, ¿no? Pero ya tenemos dos caminos para activar una bobina, ¿no? Ese es el OR, ¿no? O es uno o es el otro. En el caso de LAN, tiene que cumplirse las dos condiciones. Y por último tenemos otro estado, que es el negado, o el NOT, cuando es normalmente cerrado, ¿no? O NOT. Acá tenemos alguna nomenclatura de para saber más o menos cómo se llama cada cosa. Y nuestra lógica escalera, bueno, acá tenemos una pequeña lógica de contactos y bobinas. Entonces, bueno, obviamente, por ejemplo, acá el 1, obviamente es un contacto, el 2 es una bobina. Por ejemplo, el 3 la línea de origen, ¿no? Donde empieza nuestra escalera, o el lado de esta escalera, de siempre de izquierda a derecha. El 4 nos señala que es un elemento, o el tag, que es el nombre de ese contacto. El 5 nos señala que es un nodo, que donde va a salir una bifurcación o rama. Después tenemos el 6, que es el bloque en serie, ¿no? Lo que habíamos visto, ¿no? Cuando están en serie los contactos. El 7 nos muestra un bloque en paralelo. El 8 nos está indicando que es una rama o bifurcación, ¿no? Cuando sale así, ¿no? La ramita, esto se llama bifurcación.
Y por último tenemos el 9 que nos dice el número de reglón, ¿no? Reglón, o bueno, le podemos decir peldaño, pero, o escalón, o reglón son las líneas que aparecen en horizontal, ¿no? A lo largo de toda nuestra escalera. Y ahora vamos a ver en específico el contacto normalmente abierto, que a nivel de programación del RC Logic 500 se llama o se le denomina XIC, que viene de examinar si está cerrado, ¿no? Examina si este contacto está cerrado, ¿no? Pero se simboliza como un contacto abierto. Entonces, ¿qué es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando nosotros activamos nuestro pulsador en campo, por ejemplo, acá nos dice input de entrada 1, que es en el slot 1 o la tarjeta 1, que se refiere a todo este módulo, y nos dice slash entrada 4. Entonces, este pulsador está conectado a la entrada 4 y este equivalente, como les decía, es el reflejo, ¿no? Lo que está cableado en campo de acuerdo a la distribución es lo mismo que vamos a ver en nuestro software de programación. Entonces, la entrada 4 es equivalente al bit 4. ¿Ya? Pero siempre hay que tener en cuenta que empiezan en 0, ¿no? Empiezan en 0. Entonces, cuando yo presiono mi pulsador, le va a llegar una confirmación aquí lo vamos a ver esto, por ejemplo, en el software de programación, le va a llegar un 1, ¿no? en la entrada 4. Y a nivel del diagrama de nuestra programación, nuestro contacto se va a pintar de color verde. ¿No? Se va a pintar de color verde, eso quiere decir que mi instrucción es verdadera, ¿no? Que está siendo activada. Caso contrario, si no lo presiono y mi pulsador está abierto, obviamente le va a llegar, va a estar en estado 0, aquí en la entrada 4, en el casillero 4, va a estar en 0, y mi instrucción va a ser interpretada como falsa, ¿no? O que está abierto, ¿no? Y no va a dejar que se active la bobina. Entonces, rápidamente lo revisamos en la máquina virtual. Entonces, a ver, ya vamos a abrir nuestro programita que estaba para hacer la emulación, que es emulación. Acá le dimos que no. Entonces ahí nos abre, nos ponemos en línea. Vamos para hacer otra vez el procedimiento, lo vamos a ver a System Cons. Nos carga. Buscamos nuestro MicroLogic que está en el driver de emulador. Lo seleccionamos. Y nos ponemos online. Estamos en línea, estamos en RAM. Y ya está. Y aquí tenemos el contacto, ¿no? Pero vamos a ir un ratito fuera de línea, lo vamos a eliminar para volverlo a crear. Ya. Entonces, este contacto normalmente abierto se le denomina XIC, ¿no? Que está aquí, ¿no? Examine if closed. Está aquí, esta es la parte donde se encuentran todos nuestras instrucciones, ¿no? Y las que son más típicas de usuario son las que están aquí. Aquí tenemos nuestro contacto. Hay dos formas de agregarlo. Lo podemos hacer clic aquí, lo jalamos. Perdón, tenemos que agregar un peldaño y de ahí recién lo jalamos. Y vemos que cuando jalamos la instrucción, yo estoy arrastrando, no estoy soltando, he hecho clic y estoy arrastrando. Y vemos que nos aparecen unos pequeños cuadritos rojos. Entonces, si yo lo acerco por aquí, se pone en verde y ahí ya lo puedo soltar, ¿no? Lo suelto y ya está agregado en mi peldaño. Entonces, ahí yo siempre me aparece con un signo de interrogación aquí, muy pequeño, no se nota casi nada, pero ahí está, es un signo de interrogación. Eso quiere decir que necesito agregarle una dirección, ya sea física del PLC, que puede ser una entrada, o también puede ser una dirección de memoria, que son los bits binarios, que es lo que vamos a utilizar ahora. Entonces, por ejemplo, acá tenemos mis bits, y yo quiero ponerle, por ejemplo, la dirección, la primera,
esta de aquí. Entonces lo único que hago es jalarlo. Igual me aparece a mí un cuadradito rojo aquí. Cuando lo acerco más se pone en verde, entonces quiere decir que ahí lo puedo soltar y ya está, se agrega, ¿no? Estoy utilizando esta dirección, ¿no? Binario grupo 3, binario, palabra 0 y bit 0. Entonces ya está. Y cuando ahorita está en posición o en significado en abierto, o sea, por ejemplo, que no se ha activado por nada. Y cuando se activa, por ejemplo, a ver, no me permite. Lo vamos a hacer a través de aquí, de él. Cuando, por ejemplo, me llega la señal de campo, vamos a simular que esto fuera una entrada y cambia 1. A ver, vamos a poner acá también nuestra bobinita. Igual la arrastramos. Vemos que se pone en verde, ahí lo soltamos. También hay que ponerle su dirección. Todas las instrucciones binarias tienen que tener su dirección. En este caso vamos a usar la siguiente, que es la 1, memoria 3.1. Y le vamos a descargar esto a nuestro emulador. Le damos download. Le decimos que sí. Bueno, queremos ir en línea. Y pasamos a RAM. Y como vemos, aquí, de acuerdo a nuestro... Aquí con esta opción, le damos clic derecho y nos aparece una opción que se llama Toggle Bit, que significa que le puede hacer cambiar de estado. Entonces yo le hago cambiar a falso y se abre la bobina, ¿no? Ahí está, mi instrucción está en falso. Y cuando le llega la señal, o sea, yo lo estoy forzando aquí en Toggle Bit, vemos que la instrucción pasa verdadero, se pinta de verde y como esto es verdadero, deja pasar y se activa mi bobina, ¿no? Y es así como funciona esta instrucción X y O. Ahora vamos a examinar la otra instrucción que es, perdón, esta es la X y C y ahora vamos a ver la X y O. La X y O se simboliza como un contacto normalmente cerrado, ¿no? Igual de la misma forma, cuando nosotros presionamos, igual el mismo ejemplo es la misma entrada, la entrada 4, y le llega un 1 acá, esto se pinta de verde y en realidad esto se abre, ¿no? Porque como está normalmente cerrado y le llega una señal, esto se abre. Y cuando está esto sin pulsar y la entrada 4 está en 0, esto normalmente está cerrado, entonces se puede interpretar como verdadero, ¿no? Y cuando le llega un 1 se interpreta como falso. Entonces, para entenderlo un poco mejor, lo vamos a ver aquí en el programa. Entonces, vamos a poner una instrucción. Generalmente lo vamos a hacer como un típico de un arranque directo, entonces vamos a poner aquí como... Generalmente esto se utiliza para las botoneras de stop. Entonces, igual nos salimos de línea un ratito, vamos afuera online, le decimos que guarde 2 cambios y jalamos igual. Esta es la instrucción X y O con la rayita, presionamos, lo jalamos y lo ponemos ahí. Se pone de verde este cuadrito que está acá al costado de la otra instrucción, lo soltamos. Igual tenemos que ponerle una dirección, si no, no va a trabajar o nos va a marcar error, y usamos la siguiente, que es la entrada, bueno, o el bit número 2, entonces lo jalamos igual y lo traemos hacia la instrucción, se pone de verde y lo suelto y ya está, ¿no? Este es el 0, mi bobina es el bit 1 y mi contacto normalmente cerrado o X y O es el bit número 2. Entonces esto lo descargo al PLC, le doy download, digo que sí, pongo en línea, pasamos a RAM, le damos sí. Entonces le vamos a, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, ¿qué pasa? Mi instrucción, la X y C, o
el que parece normalmente abierto, está en verdadero, ¿no? Porque está puesta en verde, ¿no? Está en verde. Y mi instrucción normalmente cerrado también siempre está así, ¿no? Como está normalmente cerrado, siempre está dejando pasar, digamos que así, la lógica hacia la bobina, no está dejando pasar la continuidad lógica. Pero ¿qué pasa si yo presiono, por ejemplo, mi parada de emergencia? Entonces esto va a cambiar de estado y se va a volver falso, se va a abrir y va a abrir mi bobina. ¿Ah? Y ya no está verde, ¿se dan cuenta? Cuando ya le llega una señal de un 1, entonces esto se abre, ¿no? Hace lo contrario, se abre. En vez de, cuando le llega un 1, se cierra o deja pasar. En el caso de esta instrucción, esta se abre cuando le llega un 1, ¿cierto? Entonces también cuando se va esa señal de 1 y regresa a 0, entonces esto se vuelve a cerrar y comienza a haber continuidad. Y es así como funciona estas dos instrucciones. Y por último tenemos la instrucción que representa la bobina, que se llama OT o salida activa, OT, ¿no? Que sabemos que cuando está en off, está así sin nada, y cuando está en on se pone en verde, ¿no? Esto lo vamos a ver mejor en el programa. A ver, vamos a ver. Ya lo hemos estado viendo sin querer, ya lo hemos estado probando, ¿no? Mira, aquí está en verdadero, pero si yo, por ejemplo, le quito aquí, le abro uno de estos contactos, se pasa a falso, ¿no? Entonces mi bobina ya está ahí, está desactivada, digamos, ¿no? Mi bobina. De la misma forma también se agrega de aquí, se arrastra y lo podemos jalar acá, ¿no? Y siempre hay que agregarle una dirección, ¿no? En este caso estamos utilizando direcciones del grupo B3 binario, que son registros de memoria de PLC. Entonces ahí tenemos nuestras tres y principales instrucciones a nivel de lógica de escalera, ¿no? El XIC, que es como el contacto abierto, el XIO, que es el contacto normalmente cerrado, y el OT, que representa nuestra bobina.